El aire en aquel comedor estaba cargado con las lágrimas no derramadas de futuros arrepentimientos. Pero yo no me había dado cuenta de que las mías serían las únicas ausentes. Observé la cena enfriándose, sabiendo incluso antes de que se pronunciara una palabra que aquella imagen perfecta y simple de vida familiar estaba a punto de hacerse añicos y llevarse consigo mi futuro. Concentré la mirada en el pollo asado de color dorado marrón que ocupaba el centro de la pequeña mesa de la cocina. Mi deseo de comer se había esfumado mucho antes de que la comida comenzara oficialmente. Los aromas mezclados de tomillo y cítricos solían traer consuelo a nuestra humilde morada en los suburbios de Dallas. Sin embargo, esta noche la tensión era una presencia más potente e inoportuna. Mi hermana Holly estaba sentada frente a mí, su rostro iluminado por el brillo insistente de su teléfono móvil, donde se desplazaba dramáticamente por anuncios de alquiler, cada gesto más agitado que el anterior. Mamá, Amelia, estaba apostada junto a la entrada de la despensa, retorciendo una servilleta de lino almidonado entre sus dedos como si se preparara para una discusión seria. Entonces papá, Robert, dejó escapar una tos breve y seca. Ese mínimo sonido fue suficiente para que mis hombros se tensaran. Anne, hay un asunto familiar que debemos abordar, comenzó, su cuchillo cortando el ave con una precisión suave e inquietante. El alojamiento de tu hermana va a cambiar. Dejé suavemente mi tenedor sobre el mantel individual de tela. ¿Qué tipo de cambio? Holly finalmente levantó la vista de la pantalla y capté un fugaz destello de satisfacción allí, inmediatamente oculto por una mirada cansada y frágil. Mi contrato expira el próximo mes y los precios son absolutamente ridículos. Simplemente no puedo encontrar nada seguro o decente dentro de mi presupuesto. Hay muchos pisos adecuados si buscas un poco más lejos del centro de la ciudad, señalé con calma. Esas áreas carecen de la seguridad necesaria, interrumpió Amelia al instante. Hemos estado explorando alternativas. El uso de la palabra hemos disparó alarmas inmediatas en mi mente. Claramente, yo no estaba al tanto de esta supuesta discusión. Papá continuó seccionando el ave, evitando deliberadamente mis ojos. El plan más sensato es que Holly resida de vuelta en casa, por un tiempo, solo hasta que pueda ahorrar fondos suficientes para una propiedad adecuada. Esperé el segundo golpe. Siempre había uno. La complicación es esta, dijo papá, finalmente encontrando mi mirada. Ella necesita tu dormitorio. Es más grande, tiene el baño adjunto y, francamente, está mejor adaptado para alguien que dirige su vida profesional desde casa. Has estado aquí desde que terminaste la universidad, Anne. Quizás es hora de que te busques tu propio sitio. La frase tu propio sitio me cayó con la fuerza de un golpe sólido e invisible. Tenía 28 años, tenía un trabajo de alta demanda como representante de dispositivos médicos y contribuía con $500 mensuales como mi parte de los costes del hogar para ellos. No era el precio de mercado, pero era una contribución sustancial y fiable, y nunca me había retrasado ni una sola vez. ¿Estáis sugiriendo que ceda mi espacio? Mi voz era uniforme, casi inquietantemente tranquila. Te estamos pidiendo que demuestres sensatez, replicó Amelia. Holly es tu hermana. Una familia se apoya mutuamente. He estado apoyando a esta unidad durante 6 años. Contraataqué, los años siendo de repente una pesada carga. Pagué la cirugía de encías de papá el año pasado. Asumí el seguro del vehículo de Holly durante 8 meses cuando ella estuvo entre trabajos. Compré la nueva unidad de refrigeración cuando la vieja falló. La mandíbula de papá se apretó visiblemente. No te estamos pidiendo que documentes cada gesto de bondad a la hora de la cena. No, simplemente me estáis pidiendo que me mude permanentemente. Nadie te está ordenando que te vayas, insistió mamá, aunque sus ojos contaban una historia completamente diferente. Podrías usar la antigua habitación de Holly. Es más pequeña, pero de todos modos rara vez estás en casa, dado tu horario de trabajo. Me imaginé mentalmente la antigua habitación de Holly, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda.
con una ventana que daba al tosco muro de estuco del vecino. Yo había pintado meticulosamente mi habitación actual hace 3 años. Había instalado estanterías a medida y había creado un santuario que finalmente se sentía como mío. ¿Y si me niego?, pregunté. El profundo silencio que siguió fue una respuesta mucho más clara que cualquier discurso podría haber sido. Papá dejó sus cubiertos con meticulosidad. Entonces quizás sea realmente el momento de que encuentres tu propia residencia. Tienes casi 30 años, Ann. La mayoría de la gente de tu edad no reside con sus padres. La mayoría de la gente de mi edad no fue avergonzada para quedarse en casa para compensar el presupuesto familiar. Respondí. Ya es suficiente, espetó papá. Hemos llegado a una decisión. O bien ocupas la habitación pequeña y le cedes la tuya a Holly, o buscas un apartamento. No vamos a seguir debatiendo. Miré hacia mi madre, esperando su habitual intervención, que considerara esto demasiado duro, demasiado abrupto. Ella evitó meticulosamente mi mirada, jugueteando nerviosamente con la comida en su propio plato. Holly, para su crédito, intentó una mirada de simpatía, pero vi la satisfacción no disimulada brillando bajo su fachada de preocupación. Ella siempre fue la favorita, el alma artística, el espíritu libre que requería comprensión constante, mientras que yo era la constante fiable, que aparentemente no necesitaba nada en absoluto. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté en voz baja. 2 semanas deberían ser adecuadas, respondió papá, volviendo a su comida como si el tema no hubiera sido más serio que las condiciones meteorológicas imperantes. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa, el sonido de las patas raspando el suelo de madera rechinando fuertemente. Me habré ido para el final de la semana. Ann, no seas tan exagerada, comenzó mamá. No estoy siendo exagerada. Estoy siendo práctica. Claramente habéis articulado vuestras prioridades. Caminé hacia mi habitación, mi futura antigua habitación, y cerré la puerta detrás de mí con deliberado cuidado. Mis manos temblaban mientras cogía mi portátil y accedía a varios sitios web de listados de apartamentos. La unidad de un dormitorio menos costosa, en un área mínimamente aceptable, comenzaba en 1.500 al mes. Los estudios en vecindarios arriesgados rondaban los $1,200. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Holly. De verdad que lo siento por esto. Nunca pensé que realmente te harían hacer las maletas y marcharte. Pulsé el botón de eliminar sin componer una respuesta. A la mañana siguiente me di de baja por enfermedad en el trabajo. La primera ausencia que me tomaba en 18 meses de dedicación implacable. Necesitaba desesperadamente despejar mi mente y un período de tranquilidad ininterrumpida para trazar mi próxima secuencia de movimientos. El desalojo forzado había cristalizado una verdad que había estado sorteando hábilmente durante demasiado tiempo. Había invertido 6 largos años anteponiendo las fluctuantes necesidades de mi familia a mi propia progresión a largo plazo. ¿Y cuál era mi recompensa? Solo un dormitorio que estaba a punto de ser arrebatado. Conduje hasta una cafetería local a unos 3 kilómetros de la casa. Pedí un café enorme, solo e intransigente, y abrí mi ordenador portátil. Mi cuenta de ahorros mostraba un saldo de $43,000. Este dinero era el resultado de un presupuesto disciplinado, fines de semana perdidos y el cheque de bonificación ocasional por superar los objetivos de ventas. Siempre había designado mentalmente este fondo como para algo significativo. Sin embargo, nunca había definido qué era realmente ese algo. Ahora, el propósito era escalofriantemente claro. Dediqué 3 horas sólidas a una intensa investigación, analizando las tendencias locales de la vivienda, revisando las tasas de interés hipotecarias actuales y estudiando la viabilidad de las propiedades de inversión. El mercado inmobiliario del área de Dallas había explotado en valoración durante el último lustro. Las casas que una vez se vendían por unos modestos $200,000 ahora estaban valoradas cómodamente en $400,000 o incluso más. La residencia de mis padres, adquirida 2 décadas antes por $180,000,
ahora valía aproximadamente $550,000, según los datos de ventas actuales del vecindario. Recordé una conversación de hace años, una noche tarde con vino, donde habían hablado con nostalgia de su máxima ambición, eventualmente ascender a uno de los nuevos y extensos desarrollos en el lado occidental de la ciudad. Específicamente, admiraban abiertamente el distrito de Westview Hills, donde las fincas contemporáneas con vistas panorámicas de la ciudad se vendían por varios millones. Papá una vez nos había llevado a un desvío deliberado por ese vecindario 2 veces, frenando el coche frente a una estructura moderna particularmente llamativa, con ventanas de suelo a techo y un garaje de 3 coches de gran tamaño. Ese es el calibre de lugar en el que nos instalaremos algún día, había dicho con un suspiro soñador. Cuando finalmente alcancemos el éxito real. Ese recuerdo nítido y vívido encendió un concepto tan audaz, tan descabellado, que mi primer instinto fue descartarlo de inmediato, casi. En cambio, abrí una nueva ventana del navegador y busqué propiedades en Westview Hills. La mayoría estaban drásticamente fuera de mi alcance, pero aún no estaba buscando comprar allí. Mi objetivo actual era cosechar información, posibilidades y apalancamiento. Mi teléfono sonó. Era la oficina. Lo silencié sin dudarlo. Para el mediodía me había conectado con éxito con 3 corredores hipotecarios especializados y 2 agentes inmobiliarios activos. Mi puntaje de crédito era sobresaliente, rondando los 780, y mi historial de ingresos profesionales era robusto. Una corredora me llamó en menos de 1 hora. Según tu perfil financiero actual, podrías asegurar fácilmente financiación de hasta $400,000, explicó con precisión. Sin embargo, te sugeriría mantenerte por debajo de $350,000 para asegurar que tus pagos mensuales sigan siendo cómodos. ¿Tienes algún vecindario específico en mente? Soy adaptable, dije. Pero dado mi trabajo en ventas de dispositivos médicos, requiero una excelente conectividad con las principales vías y centros de atención médica cercanos. Programamos una reunión formal para el día siguiente. Esa tarde, regresé a la casa mientras mamá y papá todavía estaban en sus trabajos. Comencé a empacar metódicamente mis necesidades esenciales: ropa, documentos críticos, mi portátil y algunos objetos pequeños y profundamente sentimentales. Estos se fueron en 3 maletas grandes y 4 robustas cajas de cartón. Todo lo demás podía esperar o ser fácilmente reemplazado. El compacto hatchback de Holly estaba aparcado en la entrada, pero ella no estaba a la vista, muy probablemente secuestrada en su habitación, evitando cualquier posible confrontación. Cargué mis posesiones empacadas en mi sedán de tamaño medio, lo que requirió 3 viajes deliberados. En el viaje final, me detuve en el umbral de mis dormitorios, haciendo un largo e imperturbable reconocimiento del espacio. Las suaves paredes gris paloma que había pintado, los estantes flotantes personalizados que había instalado, el acogedor nicho de lectura junto a la ventana donde había pasado innumerables noches tranquilas. Ahora entendía la dolorosa verdad. Nada de eso me había pertenecido realmente jamás. Dejé la llave de mi casa sobre la encimera de granito de la cocina junto a una nota breve y concisa. Me he mudado antes. No hace falta esperar 2 semanas. Os deseo lo mejor. Luego conduje directamente a un complejo de estancia prolongada situado cerca del principal complejo médico y me registré por 1 mes. La habitación era estéril y completamente anodina. Una cama queen estándar, un escritorio básico, una kitchenette mínima y un baño que olía fuertemente a solución de limpieza industrial. Pero era mía, pagada únicamente con mis ganancias, y absolutamente nadie podía exigirme que la desalojara. Me senté en el borde del colchón rígido y finalmente permití que la furia reprimida ascendiera. No fue una explosión repentina y volátil, sino una rabia fría e intensamente enfocada. Mis padres habían elegido la conveniencia momentánea de Holly por encima de mi estabilidad a largo plazo. Habían desestimado sumariamente 6 años de lealtad y apoyo financiero como si no tuvieran absolutamente ningún significado. De acuerdo,
Si querían que me fuera y me valiera completamente por mi cuenta, eso es precisamente lo que haría. Pero no lo haría en silencio y ciertamente no lo haría a pequeña escala. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto. Mamá, Ann, ¿dónde estás? Tu llave está en la encimera. Papá, necesitamos hablar. Este comportamiento es inmaduro. Holly, por favor llámame. Mamá está realmente en pánico. Apagué mi teléfono y abrí mi portátil. La agente inmobiliaria ya había hecho un seguimiento, enviando por correo electrónico una lista de propiedades preliminares. Me desplacé por ellas metódicamente, rechazando instantáneamente cualquier cosa que no cumpliera con los criterios muy específicos que tomaban forma en mi mente. Entonces vi un listado que me hizo detenerme. Una casa adosada de 3 dormitorios en un vecindario decente y establecido, con un precio de $295,000. Estaba listada por debajo del valor de mercado debido a fallas estéticas menores, una cocina anticuada, alfombras gastadas y un baño que necesitaba urgentemente un nuevo alicatado. Nada estructural, nada que no pudiera arreglarse con esfuerzo dedicado y una inversión modesta. Fundamentalmente, estaba situada en un área que estaba apreciándose rápidamente. Nuevos negocios se estaban reubicando allí. Una extensión del tren ligero había sido aprobada recientemente. En 2 años, las propiedades aquí valdrían sustancialmente más. Marqué el listado, luego continué mi investigación. También comencé a buscar empresas de gestión de propiedades, varios planos de inversión inmobiliaria y los mejores contratistas locales de renovación de viviendas. Si iba a embarcarme en este camino, lo haría sin fallos. Al caer la noche, había desarrollado una estrategia completa. No era meramente un plan para sobrevivir sola, era un plano para construir un éxito que mis padres nunca podrían amenazar. Un futuro tan seguro y próspero que su elección de descartarme se convertiría en el mayor error que jamás habían cometido. Volví a pensar en aquella impresionante casa en Westview Hills, la que papá había admirado tan abiertamente. Busqué el listado de nuevo por pura curiosidad. Se había vendido hace 3 años por 4,8 millones. Los propietarios actuales acababan de volver a ponerla en venta 2 semanas antes por 5,2 millones. Me quedé mirando fijamente las imágenes del listado, los techos abovedados, la cocina gourmet, la piscina con línea de horizonte con vistas a las colinas, la suite principal más grande que todo el nivel inferior de mis padres. Algún día, me dije, quizás no esa propiedad exacta, pero algo equivalente, algo en ese vecindario exclusivo, algo por lo que ellos pasarían en coche, reconocerían y finalmente se darían cuenta de lo que perdieron cuando eligieron la comodidad de Holly por encima de la dignidad fundamental de su propia hija. Era una ambición extravagante, incluso imposible, pero marqué el listado de todos modos. Los siguientes 6 meses pasaron rápidamente en una bruma de acciones meticulosamente planificadas y maniobras financieras. Compré la casa adosada utilizando un préstamo convencional, dedicando $40,000 como pago inicial y reteniendo el resto de mis ahorros como colchón para las inminentes renovaciones y cualquier posible emergencia. El pago hipotecario requerido era manejable, 1,300 mensuales, significativamente menos que el costo de alquilar una propiedad comparable. Me mudé un sábado por la mañana soleado, alistando la ayuda de 2 colegas profesionales que me debían algunos favores sustanciales. El lugar estaba posiblemente en peores condiciones de lo que habían sugerido las fotografías. Los gabinetes de la cocina estaban deformados por daños por humedad. La alfombra apestaba a accidentes de mascotas y el azulejo del baño principal estaba agriado en varios lugares clave. Perfecto. Dediqué cada tarde y fin de semana a reformar completamente el espacio. Personalmente arranqué la alfombra vieja y maloliente, revelando pisos de madera originales debajo que solo requerían lijado y sellado profesional. Utilicé tutoriales de video online para enseñarme la compleja tarea de volver a embaldosar el suelo del baño y el contorno de la ducha. Contraté a un contratista experimentado específicamente para la cocina.
instalando elegantes gabinetes nuevos, modernas encimeras de piedra y electrodomésticos mejorados, pero yo misma me encargué de la pintura de la pared y la intrincada instalación del salpicadero de azulejos. Mis compañeros profesionales pensaron que había perdido la cabeza por asumir una cantidad tan masiva de trabajo físico. No podían comprender que cada mejora tangible que hacía no era solo una renovación de la estructura, sino una profunda reafirmación de mi propia capacidad y control. Dejé de aceptar las llamadas de mis padres después de la primera semana de sus mensajes cada vez más agresivos y largos, exigiendo que regresara a casa y cesara estas tonterías imprudentes. Holly intentó contactar desde varios números desconocidos, dejando mensajes de voz que variaban salvajemente desde disculpas llorosas hasta acusaciones directas. Borré cada mensaje en el momento en que identifiqué al remitente. En el trabajo, vertí cada gramo de mi energía renovada en mi territorio de ventas. Las ventas farmacéuticas eran un campo despiadado y encarnizado, pero yo siempre había poseído una aptitud natural para ello. Ahora me volví absolutamente excepcional. Estudié meticulosamente los hábitos de prescripción de mis médicos clientes. Grabé en mi memoria cada interacción compleja de medicamentos y cada dato de ensayos clínicos. Llegaba a cada cita programada preparada, segura de mí misma e intensamente profesional. Mis métricas de rendimiento se dispararon. En la revisión del tercer trimestre, me clasifiqué en segundo lugar en la división regional. Para el cuarto trimestre, había alcanzado el puesto número 1. El sustancial cheque de bonificación llegó en enero, $48,000. Lo deposité de inmediato y comencé a investigar mi siguiente jugada, más ambiciosa. La casa adosada ahora estaba valorada en aproximadamente $340,000, un rápido salto de $45,000 en solo 6 meses. El vecindario se estaba aburguesando a un ritmo vertiginoso. Podría haberla vendido para obtener una ganancia rápida y ordenada, o haberla conservado para una apreciación continua. En cambio, opté por una estrategia mucho más agresiva. Me reuní de nuevo con un corredor hipotecario de confianza y describí mi nuevo plan: conservar la casa adosada, convertirla en una propiedad de alquiler y aprovechar el capital acumulado y mis ahora significativamente mayores ingresos para calificar para una segunda compra. Esa es una trayectoria agresiva, señaló el corredor, revisando mis finanzas actualizadas. Pero es factible. Tus ingresos aumentaron sustancialmente este último año y has construido capital rápidamente. Si puedes asegurar un inquilino con un contrato de arrendamiento sólido, podrías calificar para 300,000 adicionales. ¿Qué pasaría si quisiera calificar para más?, pregunté, manteniendo la mirada firme. Ella levantó una ceja. ¿Cuánto más? Significativamente más. Pasamos 2 rigurosas horas ejecutando varios escenarios. La conclusión: con una combinación estratégica de financiación convencional, un préstamo de propiedad de inversión y prueba documentada de ingresos por alquiler, podría potencialmente acceder hasta 600,000. Esto, por supuesto, dependía de mi disposición a asumir un mayor riesgo y mi capacidad para demostrar un flujo de caja fiable de la casa adosada. Puse la casa adosada en alquiler esa misma semana a $1,800 mensuales, unos respetables $300 por encima de mi propio pago hipotecario. Fue ocupada con éxito en 4 días por una pareja joven y estable que se mudaba por trabajo. Contraté a una empresa de gestión de propiedades para que se encargara de los problemas del día a día por un recorte del 10% del alquiler mensual. Luego comencé la búsqueda de mi segunda propiedad. Amplié mis parámetros de búsqueda más allá de Dallas propiamente dicho, buscando en suburbios periféricos en crecimiento y comunidades exurbanas donde los precios aún no habían reflejado los fuertes aumentos del núcleo urbano, pero donde claramente se estaban llevando a cabo mejoras significativas de infraestructura. Asistí a jornadas de puertas abiertas cada fin de semana, escruté los registros de impuestos del condado y examiné minuciosamente los mapas de zonificación. Presenté ofertas en 3 propiedades diferentes,
todas las cuales finalmente se derrumbaron debido a guerras de ofertas brutales o problemas imprevistos en la inspección. Luego, en marzo, encontré a la candidata perfecta, una vivienda de 4 dormitorios embargada en un distrito escolar muy deseable, con un precio de $380,000. Requería un esfuerzo monumental. Los propietarios anteriores la habían abandonado a mitad de la renovación, dejando tras de sí tableros de pared expuestos, tablones sin terminar y una cocina que era esencialmente una zona de demolición. Todos los demás vieron una zona de desastre. Yo vi una oportunidad de oro. Presenté una oferta de $360,000, supeditada a una inspección favorable, estructurando el trato como un equivalente en efectivo a través de financiación creativa. El banco aceptó casi de inmediato, claramente desesperado por deshacerse de la propiedad problemática. Puse todo mi ser en renovar esa casa. Me tomé una semana completa de vacaciones de mi trabajo y trabajé agotadoras jornadas de 16 horas codo a codo con los contratistas que había contratado. Dominé las técnicas para colgar paneles de yeso, instalar pisos de reemplazo e intercambiar accesorios de iluminación. El proyecto me consumió por completo, pero nunca me había sentido más decidida o intensamente viva. 10 semanas después, la casa estaba completamente transformada, moderna, inmediatamente habitable y valorada en aproximadamente $520,000 según ventas comparables recientes. La puse en venta agresivamente a $549,000. Se vendió en 3 días por la asombrosa cifra de $560,000. Después de contabilizar las tarifas de cierre, las comisiones de agentes y el pago del préstamo, obtuve una ganancia clara de $137,000. Mis activos líquidos totales ahora ascendían a $142,000, más el capital creciente en la casa adosada de alquiler. Tenía 30 años y no había intercambiado una sola palabra con mi familia en casi un año. En junio, llegó una invitación de boda formal a la dirección de mi oficina. Holly se casaba en septiembre. El hecho de que el sobre fuera enviado a mi lugar de trabajo confirmó que todavía no tenía ni idea de dónde residía. Dejé la invitación en el cubo de reciclaje sin abrir nunca el delicado sobre interior. 2 días después, mi madre llamó a mi línea fija profesional. Ann, por favor, suplicó cuando respondí. Te echamos mucho de menos. Tu padre lamenta de verdad cómo se desarrollaron las cosas. ¿No podemos simplemente discutir? ¿Discutir qué, exactamente? Interrumpí, manteniendo mi tono perfectamente profesional y neutral en caso de que algún colega estuviera al alcance del oído. Sobre que vuelvas, sobre la familia, sobre la boda de Holly. Ella quiere desesperadamente que seas dama de honor. Ya tengo un hogar, dije simplemente, y no tengo ningún interés en ser la acompañante de nadie. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudaros? ¿Por qué eres tan fría? La voz de mamá se quebró audiblemente. Somos tu familia. La familia no descarta a sus miembros por una comodidad insignificante, respondí bruscamente. Debo irme. Tengo una reunión crítica con un cliente. Terminé la llamada antes de que pudiera formular una respuesta. Ese fin de semana fui a explorar de nuevo, esta vez no para una inversión especulativa, sino para algo completamente diferente. Conduje lentamente por Westview Hills, observando metódicamente las calles y las imponentes casas. El vecindario era aún más llamativo de cerca, terrenos perfectamente cuidados, filas de vehículos de lujo, la palpable y tranquila confianza de la riqueza profundamente arraigada. Y allí estaba, la casa que papá había admirado, la obra maestra contemporánea con las enormes ventanas y el garaje de 3 coches. El cartel de "Se vende" todavía estaba firmemente plantado en el césped. 5.2 millones. No estaba lista, ni remotamente cerca, pero estaba a kilómetros de distancia de donde había estado hace un año, cuando empaqué mi vida en silencio en cajas y dejé el único hogar que había conocido. Saqué mi teléfono y marqué el número en el cartel. Me gustaría concertar una visita, declaré. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Eleanor, me recibió en la propiedad de Westview Hills un jueves por la tarde fresca.
Estaba vestida con el tipo de ropa discretamente elegante y costosa que insinuaba una riqueza sustancial en lugar de gritarla. Me hizo una evaluación rápida y practicada, del tipo que mide la seriedad de un comprador potencial por la calidad de su reloj y calzado. Mis zapatos eran de cuero italiano de alta gama, una compra después de mi última bonificación importante. Mi reloj era incluso mejor, un regalo que me había comprado después del exitoso negocio de la casa. Entendí que encarnar el éxito era la mitad de la batalla en habitaciones donde el valor real se calculaba en millones. Esta es una finca verdaderamente significativa, dijo Eleanor mientras abría suavemente la vasta puerta principal. Los propietarios actuales se están reubicando en la costa oeste por negocios. Han ajustado el precio para que sea competitivo para un cierre rápido. No ofrecí ninguna respuesta verbal, permitiendo que me guiara a través del umbral. El interior era incluso más impresionante de lo que sugerían las imágenes del listado. La entrada se abría inmediatamente a un colosal espacio habitable principal, con techos de 6 metros y ventanas que enmarcaban expertamente las colinas onduladas como obras de arte vivas. La cocina contaba con electrodomésticos de grado comercial y una isla de mármol lo suficientemente espaciosa como para acomodar a 8 personas. La suite principal dominaba todo el segundo piso, completa con un baño estilo spa y un balcón privado con vistas a la piscina infinita. La propiedad abarca 2 acres completos, continuó Eleanor, llevándome por cada área. El espacio exterior de entretenimiento incluye una cocina exterior totalmente equipada, un elegante pozo de fuego y almacenamiento de vino con clima controlado. El garaje de 3 coches se ha convertido en un gimnasio y taller terminados. Usé mi teléfono para capturar fotografías detalladas, asegurándome de obtener cada ángulo y detalle minucioso. Eleanor me observó con un destello de mayor interés. ¿Puedo preguntar qué motiva su interés en Westview Hills?, inquirió con cuidado. Actualmente, estoy expandiendo mi cartera inmobiliaria, respondí, lo cual era totalmente preciso. He establecido éxito con inversiones residenciales y ahora busco la transición a propiedades de nivel superior. Esto representaría un salto bastante considerable con respecto a las inversiones residenciales típicas, observó Eleanor, su tono cortés pero incisivo. Soy plenamente consciente. Pasamos 90 minutos rigurosos recorriendo la finca. La acribillé con preguntas específicas y detalladas sobre la integridad de la construcción, la antigüedad de los sistemas principales, la carga fiscal de la propiedad y las regulaciones de la asociación de propietarios. Eleanor respondió a cada pregunta profesionalmente. Sin embargo, pude sentir agudamente su escepticismo subyacente. Mientras terminábamos el recorrido en el patio delantero, me entregó su tarjeta de presentación. Si realmente va en serio, estaría encantada de discutir estrategias de financiación y propiedades comparables a su rango de precios real. El rechazo fue cortés, pero innegablemente claro. Ella ya había decidido que no era una compradora legítima para este calibre de casa. Estaré en contacto, dije simplemente. Permanecí en mi coche durante varios minutos después de que ella se fue, concentrada en la casa. 5,2 millones. Incluso con el éxito agresivo del año pasado, esa cifra se sentía completamente astronómica, inalcanzable. Sin embargo, había sentido la misma imposibilidad al considerar mi primera propiedad. Lo había sentido cuando di la vuelta a una casa embargada para obtener una ganancia de 6 cifras. Conduje de vuelta al hotel de estancia prolongada que, por frugalidad y conveniencia, se había convertido en mi base permanente. Era más económico que mantener un apartamento, y prefería mantener mis costes de vida mínimos mientras acumulaba capital sin piedad. Las utilidades incluidas y el servicio de limpieza eran prácticos dado mi ritmo de trabajo. Esa noche, construí una hoja de cálculo detallada. En un lado, mis ingresos y activos existentes. En el otro, los requisitos exactos necesarios para adquirir la propiedad de Westview Hills. El abismo entre los dos era inmenso, aproximadamente $4 millones. Pero los abismos, lo sabía, podían cruzarse estratégicamente.
La única pregunta era el método y el calendario. Pasé los siguientes 3 meses ejecutando una estrategia de inversión marcadamente agresiva. Localicé y compré otra casa embargada. La renové expertamente en 8 semanas en lugar de 10 y la vendí con éxito por una ganancia de $98,000. Luego encontré una propiedad de 2 unidades en un vecindario que apenas comenzaba a mostrar signos de emergencia. La compré utilizando el préstamo de propiedad de inversión e inmediatamente arrendé ambas unidades por un ingreso mensual combinado que excedía el pago hipotecario en $700. Mi cartera completa ahora incluía 3 propiedades de alquiler generadoras de ingresos, proporcionando un flujo de caja positivo constante y un historial comprobado de exitosas ventas rápidas. En noviembre, incorporé oficialmente una sociedad de responsabilidad limitada, SRL, para mis florecientes actividades inmobiliarias. Esto fue tanto un hito psicológico como un paso legal. Ya no era simplemente Ann que vendía dispositivos médicos y arreglaba casas por un lado. Yo era Ann, la dueña de una empresa de inversión inmobiliaria legítima con activos tangibles y éxito documentado y rápido. El papel de ventas médicas continuó proporcionando una fuente de ingresos estable y vital y cobertura médica, pero cada vez se sentía más como la actividad secundaria, en lugar del enfoque principal. Contraté a una contadora que se especializaba específicamente en inversores inmobiliarios. Ella revisó mis finanzas y trayectoria de crecimiento con una minuciosidad impresionante. Estás ejecutando cada paso correctamente, afirmó durante nuestra segunda sesión. Es agresivo, pero lejos de ser imprudente. Estás construyendo expertamente tanto flujo de caja como capital simultáneamente. A este ritmo actual, podrías fácilmente dirigir una cartera valorada en varios millones de dólares en 3 años. ¿Qué pasaría si estuviera motivada a acelerar ese calendario?, pregunté. Ella se reclinó en su silla, estudiando mi intensa expresión. Hay caminos. Sindicaciones con otros inversores, utilizando préstamos de dinero privado o apuntando a propiedades comerciales con rendimientos inherentemente más altos. Sin embargo, todos introducen un riesgo significativamente mayor. ¿Qué tipo de asociaciones? Necesitarías encontrar inversores con capital líquido sustancial que deseen los altos rendimientos que el sector inmobiliario puede ofrecer, pero que carezcan del tiempo o la experiencia operativa para administrar las propiedades ellos mismos. Tú proporcionas el trabajo y el conocimiento. Ellos proporcionan la financiación. Dividís las ganancias. ¿Cómo se encuentran estos inversores? La creación de redes es clave. Grupos de inversión inmobiliaria, convenciones de negocios o personas adineradas que buscan diversificación de cartera. Es un trabajo totalmente basado en la relación. Le di las gracias y me fui con una área completamente nueva para investigar y conquistar. Ese fin de semana, Holly se casó. Vi el string de fotografías en las redes sociales. Ella en un vestido blanco masivo que probablemente costó más que mi primer coche usado. Mis padres radiantes a su lado, el opulento lugar decorado con copiosas flores y luces de cuerda. No sentí absolutamente nada al mirar esas imágenes. Ningún arrepentimiento persistente, ninguna sensación de anhelo y ciertamente ninguna tristeza. Ese vacío emocional me sorprendió más que cualquier otra cosa. En algún momento durante el año pasado, simplemente había dejado de preocuparme por su aprobación o su inclusión. El lunes siguiente, me uní oficialmente a 3 grupos diferentes de redes de inversión inmobiliaria. Asistí a mi primera reunión ese jueves. 20 personas en una sala de conferencias de hotel genérica, en su mayoría hombres de 40 y 50 y tantos años, discutiendo tasas de capitalización y rendimientos de efectivo sobre efectivo, tan casualmente como otros discuten resultados deportivos. Escuché mucho más de lo que hablé durante esa sesión inicial. Absorbí la terminología, las prioridades y las preguntas específicas que priorizaban los inversores serios. Un hombre mencionó casualmente que estaba buscando a alguien fiable para supervisar una cartera de alquileres residenciales que había heredado,
pero que no tenía ningún interés en la operación diaria. Después de que concluyó la reunión, me acerqué a él. No pude evitar escuchar su situación, dije suavemente. Yo personalmente administro varias propiedades de alquiler y tengo un excelente historial con renovaciones de alto rendimiento y colocación de inquilinos. Su nombre era Gregory, un abogado corporativo con mucho más dinero que tiempo disponible. Intercambiamos información de contacto. 3 días después, le envié por correo electrónico una propuesta detallada y profesional que describía mi experiencia en gestión de propiedades, mi historial de renovación y una estructura de tarifas propuesta. Me contrató para administrar 4 propiedades. Las tarifas de gestión inmediatas eran modestas, pero la conexión no tenía precio. Gregory me presentó a otros 2 inversores que buscaban servicios similares. En 2 meses, yo era la gestora profesional de 11 propiedades que no poseía personalmente, generando un flujo constante de ingresos por tarifas de gestión. Más importante aún, estaba construyendo rápidamente relaciones con personas que poseían capital significativo y que me estaban viendo demostrar constantemente mi competencia y fiabilidad. En febrero, 18 meses después de que había salido de la casa de mis padres, Gregory me contactó sobre un calibre de oportunidad completamente diferente. Tengo una colega que busca invertir seriamente en bienes raíces residenciales, pero ella absolutamente no se involucrará con la molestia operativa, explicó. Tiene $400,000 que está lista para desplegar. Mencioné tu trabajo y está interesada en discutir una asociación formal. El nombre de la colega era la doctora Diane, una cirujana de gran éxito con una próspera consulta y cero interés en la exigente vida de un casero. Nos reunimos en una elegante cafetería del centro y yo llegué equipada con una presentación pulida que detallaba posibles planos de inversión, rendimientos proyectados y meticulosas evaluaciones de riesgos. Diane escuchó atentamente, planteando preguntas agudas sobre métricas de mercado, proyecciones de vacantes y estrategias de salida a largo plazo. Claramente no era una mujer que tomara decisiones basadas en el optimismo o el encanto. Requería datos concretos. ¿Cómo sería el marco de la asociación?, preguntó finalmente. Usted suministra el capital esencial para la adquisición de propiedades y cualquier mejora significativa, propuse. Yo suministra la experiencia profesional, la gestión completa de la propiedad y el trabajo físico. Dividimos las ganancias 60-40 a su favor hasta que haya recuperado completamente su inversión inicial más un rendimiento del 10%. Después de eso, hacemos la transición a una división 50-50. Yo mantendría el control operativo total, proporcionando informes financieros trimestrales y requiriendo aprobación previa para cualquier gasto que exceda los $10,000. Ella consideró esto por un largo momento. Haré que mi abogada revise los detalles. Si los términos son sólidos, estoy interesada en avanzar con una propiedad como caso de prueba inicial. 2 semanas después, firmamos un acuerdo de asociación. Aprovechando los $400,000 de Diane y mi experiencia operativa, compramos un bloque de apartamentos de 6 unidades anticuado en un vecindario en rápida emergencia. El edificio era estructuralmente sólido, pero necesitaba desesperadamente una modernización estética significativa. Durante 4 meses, renovamos expertamente cada unidad a medida que los inquilinos se mudaban, mejorando cocinas y baños mientras manteníamos precios de alquiler atractivos que mantenían la vacante mínima. Para junio, el complejo estaba generando $11,000 mensuales en alquiler frente a una hipoteca total de $6,200 y costos operativos de $1,800. El beneficio mensual neto era de $3,200. Mi parte era de unos sólidos $1,600. Pero mucho más valioso que el flujo de caja mensual fue el resultado. Diane estaba lo suficientemente impresionada con los rendimientos y mi gestión impecable y me presentó a otros 3 profesionales médicos de altos ingresos que buscaban inversiones pasivas similares. Para agosto, había establecido acuerdos de asociación formales
con 4 inversores importantes diferentes, gestionando colectivamente una cartera de 19 propiedades. Mi trabajo de ventas médicas se volvió cada vez más imposible de compaginar. Estaba constantemente viajando para visitar propiedades y renovaciones, tomando llamadas críticas de contratistas e inquilinos y pasando cada noche revisando análisis de mercado e informes financieros. Algo tenía que ceder. En septiembre, presenté mi aviso de 2 semanas. Mi gerente de ventas intentó desesperadamente retenerme, ofreciendo un fuerte ascenso y un aumento de sueldo. Decliné cortésmente. El ingreso farmacéutico había cumplido su propósito, proporcionando estabilidad fiable mientras yo construía algo mucho más grande. Ahora, el negocio inmobiliario generaba ingresos superiores y ofrecía un potencial de crecimiento exponencialmente mayor. Tenía 31 años y era financieramente independiente de una manera que nunca pensé posible, solo 2 años antes. Sin embargo, no había olvidado la casa en Westview Hills. Pasaba por allí ocasionalmente, siempre observando la calidad de la luz a través de esas enormes ventanas. El cartel de "Se vende" había sido reemplazado por "Pendiente" en abril, causando una ligera punzada de pérdida. Pero luego, en julio, se eliminó la etiqueta de "Pendiente" y reapareció el cartel de "Se vende". El trato se había desmoronado. Llamé a Eleanor, la agente inmobiliaria. Ella me recordó, aunque su tono todavía llevaba un toque de condescendencia profesional. La propiedad está de nuevo en el mercado, ahora a 4.9 millones, me informó. Los compradores anteriores no pudieron finalizar su financiación. ¿Está interesada en verla de nuevo? Aún no, dije, pero estoy trabajando activamente para ello. ¿Qué se necesitaría específicamente para que me considerara una compradora legítima cuando llegue el momento? Hubo una pausa notable. Una carta de aprobación previa para al menos 4 millones, activos líquidos documentados de un mínimo de $500,000 y, francamente, un historial de cierre que demuestre claramente que puede manejar una transacción de esta magnitud. Entendido, gracias por su franqueza. Tenía aproximadamente $370,000 en fondos líquidos y capital accesible. Mi cartera generaba aproximadamente $18,000 mensuales en ingresos netos por participaciones de propiedad y tarifas de gestión. Me estaba moviendo en la dirección correcta, pero el ritmo se sentía demasiado lento. Requería un movimiento masivo y definitivo. En octubre, uno de mis socios de inversión mencionó casualmente una perspectiva de bienes raíces comerciales, un pequeño centro comercial con 6 unidades minoristas, la mitad de las cuales estaban actualmente desocupadas, situado en un lugar programado para importantes mejoras de infraestructura gubernamental. El precio de venta era un desalentador $1.3 millones. Es demasiado ambicioso para mí como una aventura solitaria, señaló Gregory durante una de nuestras reuniones de revisión trimestral. Pero si pudieras organizar una sindicación de inversores, podría ser extremadamente lucrativo. Esa área está al borde de un boom con la nueva aprobación de la línea de tránsito. Pasé 2 semanas intensas analizando meticulosamente el potencial de la propiedad y los indicadores del mercado local. Los números eran convincentes. Con la colocación estratégica de nuevos inquilinos y mínimas mejoras estéticas internas, la plaza podría generar $15,000 mensuales en alquiler neto. Los obstáculos principales eran la tasa de vacantes existente y el fuerte capital inicial requerido. Presenté la oportunidad a mis 4 socios existentes, proponiendo una estructura de sindicación donde cada uno contribuiría con capital a cambio de acciones de propiedad proporcionales. Propuse retener el 20% de capital por obtener el trato y gestionar todas las operaciones. 3 de los 4 aceptaron de inmediato. Combinado con mi propia contribución de capital, habíamos asegurado lo suficiente para el pago inicial y el presupuesto de renovación inmediata. Cerramos la propiedad comercial en diciembre. Dediqué los siguientes 4 meses a comercializar agresivamente los espacios vacantes, ofreciendo tarifas competitivas
y términos de arrendamiento flexibles a negocios locales establecidos ansiosos por expandirse. Para abril, la plaza estaba completamente ocupada, generando $16,200 mensuales en alquiler neto frente a una hipoteca y costos operativos de $9,800. Mi 20% de participación en el beneficio neto era de $1,280 mensuales. Pero la victoria real y transformadora fue la credibilidad. Había orquestado y gestionado con éxito una sindicación de propiedad comercial. Había demostrado la capacidad de operar a un nivel mucho más allá de pequeños complejos de apartamentos y viviendas unifamiliares. Mi cartera ahora incluía participación parcial o total en 23 propiedades con una valoración de mercado combinada que superaba los $4 millones. Tenía 32 años y no me había comunicado con mis padres en más de 2 años. En mayo apareció un correo electrónico inesperado en mi bandeja de entrada. La línea de asunto decía: emergencia familiar. Reflexivamente extendí la mano para eliminarlo, pero algo detuvo mi mano. Hice clic para abrirlo. Era de Holly, corto, directo y fáctico. Papá sufrió un ataque al corazón. Está estable, pero hospitalizado. Mamá pensó que debías estar informada. Habitación 412, Dallas General. Me quedé mirando la pantalla por un tiempo largo y tranquilo. Sentí una respuesta emocional definida, pero no pude distinguir si era preocupación genuina o simplemente el eco sordo de una vieja obligación condicionada. No fui al hospital ese día, ni al siguiente. Al tercer día conduje hasta allí, pero me senté en el estacionamiento durante 20 minutos, incapaz de pasar la entrada. Me dije a mí misma que estaba siendo infantil. Me dije a mí misma que estaba siendo fuerte. Ambas cosas eran probablemente ciertas. Finalmente entré. Papá parecía más pequeño en la austera cama del hospital, de alguna manera más vulnerable y viejo de lo que recordaba. Mamá, Amelia, estaba sentada en una silla a su lado, agarrándole la mano. Levantó la vista cuando entré, su rostro pasando por sorpresa, alivio y profunda incertidumbre. Ann, exhaló. Viniste. Escuché la noticia, dije. ¿Cómo progresa su recuperación? Los médicos confían en que se recuperará con medicación y cambios significativos en su rutina. Se puso de pie acercándose cautelosamente a mí como si pudiera salir corriendo. Cariño, te he echado tanto de menos. ¿Podemos hablar de verdad? Papá abrió los ojos. Ann, su voz era frágil pero clara. Hola, papá. Me alegro de que estés aquí. Hizo un vago gesto hacia la silla vacía. Siéntate, por favor. Me senté, asegurándome de mantener una distancia pequeña y visible. Hablamos durante media hora. Preguntaron sobre mi situación de vida y lo que había estado haciendo profesionalmente. Ofrecí solo respuestas mínimas y genéricas, trabajando duro, manteniéndome concentrada, yéndome bien. Omití deliberadamente cualquier mención de las propiedades, el negocio o el asombroso éxito que había construido. Mamá lloró brevemente en un momento. Manejamos todo tan terriblemente. Nos equivocamos al presionarte así. Tu padre y yo hemos hablado de ello innumerables veces. Queremos desesperadamente que vuelvas a nuestras vidas. ¿Qué cambió exactamente vuestra perspectiva?, pregunté en voz baja. Papá se movió ligeramente bajo las sábanas. Enfrentarse a la muerte te da una claridad dura. Me di cuenta de cuánto tiempo hemos desperdiciado siendo orgullosos y tercos. Eres nuestra hija. Eso debería anular todo lo demás. También debería haber importado en aquel entonces, afirmé. Tienes razón, admitió papá, con la voz baja. Debería haberlo hecho. Holly llegó entonces llevando una bandeja de cartón con tazas de café, congelándose en el momento en que me vio. Ann, oh Dios mío, de verdad que no pensé que vendrías. Tampoco estaba segura de que lo haría. Hablamos durante otra hora. Fue forzado, incómodo y ocasionalmente trajo recuerdos dolorosos, pero también fue la primera conversación verdaderamente honesta que tuvimos como familia en años. Mientras me preparaba para irme, mamá me tocó suavemente el brazo. ¿Vendrás a cenar una vez que tu padre esté en casa y completamente recuperado?
Nos encantaría ver dónde vives. Ponernos al día correctamente. Dudé. La vieja Anne habría aceptado al instante, desesperada por reparar la conexión. La nueva Anne entendió que algunos puentes no valían la pena reconstruirlos y que la verdadera reconciliación requería más que una comida compartida. Quizás, dije, dejadme considerarlo. Salí del hospital con una mente en conflicto. Una parte de mí anhelaba reconectarse, recuperar a mi familia. Una parte de mí recordaba vívidamente estar sentada en esa mesa mientras discutían desplazarme como si fuera un mueble no deseado. En el transcurso del mes siguiente, intercambiamos mensajes de texto ocasionales, actualizaciones educadas sobre la recuperación de papá, comentarios breves sobre el trabajo o el clima. Nada de verdadera sustancia. En julio, mamá llamó. Tu padre está significativamente mejor. De verdad, nos encantaría tenerte a cenar. El próximo sábado. Solo nosotros cuatro. Acepté antes de que la nueva parte lógica de mi cerebro pudiera convencerme de lo contrario. Llegó en sábado. Conduje de vuelta a mi antiguo vecindario por primera vez en más de 2 años. Nada externo había cambiado. Las mismas casas modestas, las mismas calles familiares, la misma sensación omnipresente de estabilidad de clase media sin pretensiones que una vez había definido todo mi universo. Me estacioné frente a su casa y me senté por un minuto tranquilo, recuperando la compostura. Entonces noté los detalles. La casa parecía cansada. La pintura exterior estaba pelada y descolorida. El césped necesitaba atención seria. El pequeño porche delantero tenía una barandilla de madera rota que no recordaba haber visto antes. Puse la aldaba en lugar de simplemente entrar. Mamá abrió la puerta, ofreciendo una sonrisa brillante que se sentía claramente forzada. Anne, pasa. Por favor, pasa. El interior parecía peor que el exterior. Los muebles estaban más gastados de lo que recordaba. La alfombra mostraba caminos de tráfico claros y descoloridos. Había pequeños problemas de mantenimiento sin abordar por todas partes. Un tirador de armario suelto, un goteo persistente del grifo de la cocina, rodapiés rosados y sucios. Papá estaba sentado en su sillón habitual, con un aspecto más saludable que en el hospital, pero aún así de alguna manera disminuido. Bienvenida a casa, dijo suavemente. La cena fue incómoda. Hablamos en generalizaciones sobre la mejora de la salud de papá, sobre la reciente búsqueda de trabajo de Holly. Aparentemente la habían despedido hace 3 meses. Y chismes del vecindario. Nadie hizo una sola pregunta significativa sobre mi vida más allá de las agradables superficialidades. Finalmente, sobre los platos de postre, papá se aclaró la garganta con gravedad deliberada. Ann, hay un asunto específico que tu madre y yo queríamos discutir contigo. Aquí viene, pensé, con la fría certeza instalándose en mi estómago. Tu madre y yo estamos pensando seriamente en reducir el tamaño de la casa. Continuó. La casa es simplemente demasiado grande para nosotros ahora, y el mantenimiento necesario se está volviendo desafiante. De acuerdo, dije con cuidado. Mamá intervino rápidamente. Pensamos, ya que te está yendo tan bien y te ves absolutamente maravillosa, por cierto, que quizás quieras comprar la casa, mantenerla en la familia. Podríamos ofrecerte un precio muy atractivo. Dejé mi tenedor lentamente, deliberadamente. ¿Qué precio proponéis? Bueno, la valoración actual es de alrededor de $550,000 según las últimas tasaciones. Te la venderíamos por $490,000. Eso es un descuento familiar considerable. Hice algunos cálculos mentales rápidos. Probablemente todavía debían alrededor de $270,000 de la hipoteca basándome en cifras que recordaba de hace años. A $490,000 obtendrían aproximadamente $220,000 netos después de los costos de cierre y el pago del préstamo. Eso es generoso, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Puedo preguntar por qué estáis considerando vender ahora? Papá y mamá intercambiaron una mirada reveladora. Estrés financiero, admitió papá finalmente.
gastos médicos del ataque al corazón, junto con algunas inversiones que no se materializaron. Acordamos que reducir el tamaño era la única opción sensata. ¿Y pensasteis que me interesaría comprar mi residencia de la infancia? Pregunté, mi voz elevándose ligeramente. ¿La misma casa que me pedisteis explícitamente que dejara? Un silencio pesado descendió sobre la mesa. Anne, nos hemos disculpado por ese error pasado, dijo mamá suavemente. Estamos tratando de superarlo. ¿Pidiéndome que actúe como vuestra red de seguridad financiera? Esa no es la naturaleza de esta solicitud, insistió papá, pero sus ojos traicionaron sus palabras. Me puse de pie. Gracias a ambos por la cena. Consideraré vuestra oferta. Me fui rápidamente, antes de que la potente ira burbujeando en mi pecho pudiera derramarse en palabras que sabía que lamentaría. En mi coche, me senté agarrando el volante hasta que me dolieron las manos. No me habían invitado a volver para una reconciliación genuina. Me habían invitado a volver para resolver su repentino aprieto financiero. Las disculpas no nacieron de un verdadero remordimiento. Eran simplemente un preludio elaborado para esta solicitud. Conduje de vuelta a mi hotel y pasé el resto de la noche revisando mis finanzas meticulosamente estructuradas. Mi cartera de inversiones era sólida como una roca. Mi flujo de caja era excepcional. Mis activos líquidos totales habían crecido a $490,000, casi exactamente la cantidad de su oferta de descuento. A la mañana siguiente llamé a Eleanor. ¿Sigue disponible la propiedad de Westview Hills? Lo está, sí. Llama como una compradora seria esta vez. Programe una segunda visita detallada, le indiqué, y prepárese para recibir mi documentación de aprobación previa. Pasé la semana siguiente coordinando intensamente con un prestamista privado que se especializaba exclusivamente en inversores inmobiliarios de alto patrimonio. Presenté toda mi cartera, toda mi documentación de ingresos y mi innegable historial de exitosas ventas rápidas de propiedades. Los números eran ajustados, pero a través de una estructuración financiera inventiva, utilizando mi cartera de alquiler como garantía sólida y trayendo un pequeño socio inversor para el 20% de capital, logramos lo imposible. La carta de aprobación previa llegó por la asombrosa cifra de 4.5 millones. Inmediatamente llamé a mis padres. He pensado seriamente en vuestra oferta. No estoy interesada en comprar vuestra casa, pero quiero que una cosa quede absolutamente clara. Me está yendo excepcionalmente bien, mejor aparentemente de lo que nunca os disteis cuenta. No requiero conexiones familiares o dinero familiar. Construí todo lo que veis enteramente por mí misma, a partir del momento en que me pedisteis que me fuera. Mamá comenzó a protestar, pero hablé por encima de ella. Ya no estoy enfadada. De hecho, estoy agradecida. Me obligasteis a convertirme en una persona que nunca me habría convertido de otra manera. Así que por eso os doy las gracias. Colgué, sintiéndome más ligera y libre de lo que había estado en meses. Luego llamé a Eleanor. Vamos a redactar una oferta. El proceso de adquisición se movió con una velocidad inesperada. Presenté una oferta inicial de $4,800,000, por debajo del precio de venta, pero respaldada por pruebas concretas de fondos y un calendario de cierre rápido y altamente atractivo, lo cual era atractivo para los vendedores ansiosos por reubicarse. Contraofertaron a $4,950,000. Acepté. La inspección reveló problemas menores, que negocié hasta un precio final de $4,900,000. El cierre se fijó oficialmente para dentro de 6 semanas. Durante esas 6 semanas sentí una extraña sensación de existir en dos realidades simultáneas. En una, administraba mis crecientes propiedades, asistía a cumbres de inversión cruciales y coordinaba contratistas. En la otra, me estaba preparando para comprar una finca que representaba la encarnación completa de todo lo que mis padres siempre habían soñado y no habían logrado. No le conté a nadie sobre la compra. No dije ni una palabra a mi familia. Los únicos informados fueron mi asesor legal y el socio inversor que tenía el 20% de participación de capital, un radiólogo llamado Peter que quería exposición a bienes raíces de alta gama sin ninguna participación en las operaciones. 3 semanas antes del cierre final, Holly me llamó.
Mamá me contó sobre tu conversación. Está realmente herida, Ann. Estoy segura de que lo está, dije, revisando casualmente una cotización de contratista mientras hablaba. ¿No ves que están pasando apuros? Las facturas médicas de papá los están aplastando. Podrían perder la casa. Entonces deberían ponerla en el mercado abierto por su valor total, en lugar de pedirme un descuento familiar que solo les beneficia principalmente a ellos. Realmente has cambiado, Ann, dijo Holly, y no pude discernir si era una observación o una acusación. Sí, he cambiado. Se me requirió que lo hiciera. Somos familia. ¿Eso no tiene ningún significado para ti? Tuvo significado cuando pagué el trabajo dental de papá y el seguro de tu vehículo y el nuevo frigorífico. Tuvo significado cuando contribuí financieramente durante 6 años. ¿Qué significó para ellos cuando casualmente me pidieron que me fuera? Holly no ofreció ninguna respuesta. 2 semanas antes del cierre, pasé por la casa de mis padres por última vez. El cartel de "Se vende" ahora estaba plantado en el césped, confirmando la advertencia de Holly. La habían puesto en venta a $535,000, más alto que el precio que me ofrecieron, intentando maximizar su rendimiento. No sentí nada al mirar ese cartel. La casa estaba desprovista de cualquier significado sentimental. Era solo una estructura cansada, envejecida y ordinaria, en un vecindario que había superado definitivamente. El cierre tuvo lugar un jueves por la mañana en una oficina de una empresa de títulos del centro. Firmé lo que parecieron cientos de documentos densos. Peter firmó sus documentos de forma remota desde su consulta médica. Los fondos fueron transferidos. Las llaves fueron colocadas en mi mano. Yo era la dueña de la finca Westview Hills. Me senté en mi sedán en el estacionamiento, sosteniendo las sustanciales llaves y luchando por procesar completamente la realidad. 2.9 millones en deuda inmobiliaria, incluso con socios inversores e ingresos de alquiler robustos cubriendo la mayor parte del pagaré. Era aterrador y estimulante a partes iguales. Pero lo había hecho. 2 años y medio después de dejar la casa de mis padres con 3 piezas de equipaje y 4 cajas, era dueña de la propiedad que representaba su sueño final e incumplido. Conduje directamente a la casa, mi casa, y caminé lentamente por ella, habitación por habitación. La luz de la tarde se vertía a través de las magníficas ventanas, iluminando el suelo de piedra y la carpintería personalizada. La piscina infinita brillaba bajo el sol. El balcón de la suite principal proporcionaba una vista que se extendía por kilómetros. Esto era mío, cada centímetro, ganado a través de puro trabajo, riesgo estratégico y la absoluta negativa a aceptar las limitaciones que otros habían tratado de imponerme. Tomé una foto desde el balcón con vistas a las colinas y la publiqué en mis redes sociales con una leyenda concisa. Nuevo capítulo. En 60 minutos, Holly había llamado 3 veces. Ignoré cada llamada. Ese fin de semana contraté una empresa de mudanzas para transportar mis escasas pertenencias desde el hotel de estancia prolongada a la casa. Me faltaban casi suficientes muebles para llenar el inmenso espacio, pero me sentía cómoda con eso. Adquiriría piezas gradualmente, eligiendo cada una con deliberación, en lugar de llenar habitaciones por obligación. El domingo por la tarde, mientras colocaba libros en el rincón de la biblioteca, sonó el timbre. No esperaba visitantes. Abrí la puerta para encontrar a mamá y papá de pie en el porche de piedra personalizado, sus expresiones pasando violentamente entre conmoción e incredulidad absoluta, mientras asimilaban la escala de la casa detrás de mí. Anne, la voz de mamá era apenas un aliento. ¿Qué es este lugar? Esta es mi residencia, afirmé simplemente. Papá miró más allá de mí hacia la cavernosa entrada, su rostro drenándose de todo color. Esta es la casa, la de Westview Hills, la que solíamos reducir la velocidad para ver. Sí, ¿la compraste?, preguntó mamá, todavía luchando por comprender. ¿Cómo pudiste posiblemente tener los recursos para esto? Fundé una empresa de inversión inmobiliaria durante los últimos 2 años y medio. Poseo o administro 23 propiedades diferentes.
Esta casa específica es mi residencia principal y actúa simultáneamente como garantía de capital para mi cartera. Permanecieron congelados, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Os gustaría pasar? Ofrecí, haciéndome a un lado. Entraron lentamente, moviéndose como turistas desconcertados en un museo sagrado. Los observé absorber la imponente arquitectura, la cocina de chef, la sala de estar principal con sus amplias ventanas. Cada detalle que habían admirado solo desde el exterior ahora estaba disponible para ellos por completo. Finalmente nos instalamos en la cocina. Vertí agua filtrada del sistema incorporado del frigorífico en cristalería de cristal que había comprado específicamente para momentos como este. No comprendo esto, dijo papá finalmente, hundiéndose pesadamente en uno de los taburetes altos de la isla. ¿Cómo manejaste esta escala de inversión? Trabajé constantemente, acepté riesgos significativos. Me enseñé una industria completamente nueva, construí algo sustancial de la nada. ¿Pero dónde conseguiste los fondos iniciales?, preguntó mamá, desesperada por una explicación tangible. Poseía $43,000 en ahorros cuando dejé vuestra casa, dinero que acumulé mientras vivía allí y contribuía diligentemente a los gastos familiares. Dinero que podría haber seguido contribuyendo si no me hubierais pedido explícitamente que desalojara. Las palabras fueron pronunciadas con calma, pero aterrizaron con el peso preciso de un impacto físico. No te pedimos que te fueras, protestó mamá débilmente. Solo necesitábamos que fueras adaptable. Emitisteis un ultimátum, ocupar la habitación pequeña o buscar mi propio sitio. Seleccioné mi propio sitio. Luego, elegí construir algo que nunca, jamás podríais quitarme. La complexión de papá había cambiado de pálida a un rubor profundo. Entonces esto es puramente venganza. ¿Compraste esta propiedad para herirnos deliberadamente? No, respondí honestamente. Compré esta casa porque la deseaba, porque tenía la capacidad y porque construí una vida donde puedo elegir lo que quiero, en lugar de conformarme con lo que otros dictan. Si esa realidad os causa dolor, es simplemente incidental. Brindado apoyo si hubiéramos sabido que estabas pasando apuros, dijo mamá. Me reí, un sonido agudo y sin alegría en la impecable cocina. Nunca estuve pasando apuros. Esa es precisamente la cuestión central. Estaba teniendo un éxito espectacular, pero nunca preguntasteis. Me invitasteis a cenar una vez en 2 años y medio, y eso fue solo para pedirme que comprara vuestra casa con descuento. Creíamos que estábamos ofreciendo una oportunidad genuina, se defendió papá. No, creíais que estabais resolviendo vuestras dificultades financieras, explotando una obligación familiar percibida. Hay una diferencia significativa. El silencio se estiró, espeso y sofocante. Volvieron a mirar alrededor de la cocina y prácticamente pude verlos calculando, midiendo su propia trayectoria contra mi asombroso logro. ¿Estás involucrada en bienes raíces a tiempo completo ahora?, se aventuró mamá finalmente, con la voz pequeña. Soy dueña de una firma de inversión inmobiliaria. Colaboro con 4 socios inversores importantes y administro una cartera actualmente valorada en más de 4 millones. La plaza comercial que sindiqué el año pasado genera $16,000 mensuales en alquiler neto. Papá negó con la cabeza lentamente. ¿Cómo es este resultado siquiera remotamente posible? Solo vendías dispositivos médicos. Lo hacía. Eso proporcionó ingresos esenciales y estables mientras aprendía estrategias de inversión. Aseguraba mi primer activo, lo renovaba y me expandía a partir de ahí. Renuncié a las ventas médicas hace 1 año, cuando mis ingresos inmobiliarios eclipsaron dramáticamente mi salario y beneficios. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué te aislaste por completo?, preguntó mamá, con las lágrimas brotando de nuevo. Porque vosotros me aislasteis primero, dije en voz baja. Dejasteis muy claro que la comodidad temporal de Holly importaba más que mi estabilidad a largo plazo, que la lealtad solo fluía en una dirección predeterminada.
Así que dejé de intentar demostrar mi valor intrínseco a personas que ya habían decidido que yo era prescindible. Eso es fundamentalmente injusto, dijo papá, aunque su argumento carecía de convicción. Lo es, contraataqué, mi tono fáctico, no cruel. ¿Cuándo fue la última vez que preguntasteis por mi vida antes de que de repente requirierais algo de mí? ¿Cuándo reconocisteis alguna vez genuinamente los 6 años de alquiler que pagué, los gastos familiares que cubrí, las veces que ayudé sin que se me pidiera? No tenían defensa. Descubrí algo profundo después de irme. Continué. Aprendí que era capaz de lograr más de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, había creído posible. Aprendí que ser fiable y responsable no equivale a que te den por sentado. Y aprendí que las personas que realmente te valoran no esperan hasta que necesitan desesperadamente ayuda para recordar que existes. Los ojos de mamá se desbordaban. Te amamos, Ann. Siempre te hemos amado. Quizás sí, pero el amor desprovisto de respeto es simplemente sentimiento. Y el sentimiento por sí solo no construye nada duradero. Caminé hacia las inmensas ventanas con vistas a la piscina y las colinas distantes. Solía conducir por delante de esta casa con usted, papá. Reducía la velocidad, la señalaba y hablaba de cómo algún día, cuando finalmente tuvierais éxito, seríais dueños de algo similar. ¿Recuerda ese sentimiento? Él asintió en silencio. Yo también lo recordé. Cada vez que finalizaba un cierre, cada negociación, cada jornada de 16 horas que pasaba renovando una casa, recordaba este lugar y lo que representaba. No venganza, precisamente, sino prueba. Prueba de que podía lograr las cosas que pensabais que eran imposibles. Nunca afirmamos que no pudieras lograr cosas, protestó mamá. No necesitabais pronunciar las palabras. Lo demostrasteis cuando elegisteis la conveniencia de Holly sobre mi presencia segura. Cuando descartasteis 6 años de contribuciones como si fueran intrascendentes. Cuando esperasteis 2 años y medio para contactarme, y solo lo hicisteis porque estabais en apuros. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas e innegables. El coche de Holly se detuvo en la amplia entrada. Observé a través del cristal panorámico cómo salía, mirando la casa, su teléfono pegado a la oreja, probablemente describiendo la escena. Momentos después, el timbre volvió a sonar. Abrí para encontrar su rostro enrojecido por la confusión y algo que parecía sospechosamente ira cruda. Esto es completamente una locura, dijo, empujando a mi lado. ¿Compraste la casa Westview? ¿Esta casa? Hola, Holly. Sí, lo hice. Se giró para confrontar a nuestros padres. ¿Nosotros también acabamos de este plan?, dijo papá en voz baja. Holly se volvió hacia mí, desconcertada. ¿Cómo pudiste pagar esta escala de propiedad? Esta es fácilmente una casa de $5 millones. $4.9 millones en realidad. Negocié duro. ¿Pero cómo? Estaba genuinamente perpleja. Estabas viviendo en un hotel de estancia prolongada la última vez que hablamos. ¿Estabas trabajando en ventas médicas? Eso fue hace 2 años. Las cosas cambian rápidamente. Repetí la misma explicación fundamental que les había dado a mis padres, viendo cómo la incredulidad, la confusión y finalmente una sensación de traición se apoderaban de sus rasgos. Entonces, ¿has sido rica todo este tiempo y nunca lo mencionaste?, te exigió. Mientras mamá y papá estaban pasando apuros con facturas inesperadas, mientras yo buscaba trabajo, ¿tú estabas sentada sobre millones? Nunca estuve sentada sobre nada. Estuve trabajando 80 horas a la semana construyendo un negocio sostenible y no estaba obligada a financiar tu vida o a resolver problemas sobre los que nunca me preguntasteis. Somos familia, repitió Holly, haciéndose eco de su argumento anterior. Entonces, ¿por qué solo me buscáis ahora que poseo algo que claramente queréis? Ella se encogió visiblemente. Esa no es la razón por la que vine aquí. Deitiste que no me visitaste durante los 2 años que estuve construyendo esta empresa. No llamaste para ver cómo estaba, pero en el instante en que viste esta casa, apareciste, al igual que mamá y papá aparecieron cuando necesitaban a alguien que comprara su casa con descuento.
Hemos estado tratando de reconstruir nuestra relación contigo, intervino mamá. Eres tú la que nos mantuvo a distancia. Porque aprendí mi verdadero valor. Respondí simplemente. Aprendí que permitir a la gente acceder a mi vida significaba arriesgarme a que se aprovecharan de mi generosidad de nuevo. Así que sí, mantuve una distancia, protegí mi paz, y al protegerme a mí misma, construí algo verdaderamente extraordinario. Señalé la habitación a nuestro alrededor. Este resultado no se trata simplemente de dinero o bienes raíces. Se trata de demostrarme a mí misma que nunca requerí vuestra aprobación, validación o apoyo para tener éxito, que podía construir una vida completamente según mis términos, donde nadie más que yo decide mi valía. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo, proyectando sombras largas y dramáticas. Mi familia estaba en mi enorme cocina, con un aspecto completamente perdido, y sentí una breve e inesperada punzada de algo cercano a la lástima. Estoy tratando de infligir dolor, dije, suavizando mi voz. Pero no fingiré que los últimos 2 años y medio fueron borrados. Tomasteis decisiones conscientes que ilustraron dónde me situabais en vuestras prioridades. Yo tomé decisiones necesarias en respuesta. Esas decisiones finalmente me llevaron aquí. Entonces, ¿qué pasará ahora? Preguntó papá, sonando agotado. ¿Simplemente aceptamos que nos has cortado por completo? No os he cortado, estoy aquí hablando con vosotros ahora. Pero me niego a volver a ser la hija fiable que da constantemente sin recibir nunca, que ayuda sin reconocimiento, que acepta ser prescindible siempre y cuando sea útil. Esa versión de mí se ha ido. Esa no es quien eras para nosotros, insistió mamá, con la voz temblorosa. Quizás no en vuestra memoria, pero eso es precisamente lo que experimenté, y lo que se experimentó importa infinitamente más que lo que se pretendía. Hablamos durante otra hora exhaustiva, la conversación dando vueltas interminables mientras intentaban comprender mis logros financieros, y yo intentaba hacerles ver por qué su completa falta de interés hasta este momento dolía más que su descarte original. Finalmente, mientras las luces exteriores iluminaban la piscina, los acompañé a la puerta. Podéis organizar una visita, dije con cuidado, pero debéis entender que nuestra relación, si es que vamos a reconstruir una, será fundamentalmente diferente. Procederá en términos donde somos iguales, no donde se espera que yo dé perpetuamente mientras vosotros tomáis perpetuamente. De verdad que nunca quisimos hacerte sentir de esa manera, susurró mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé ahora, pero el impacto importa más que la intención. Ofrecí un breve abrazo a mamá, luego a papá e incluso a Holly. Se sintieron como completos extraños en mis brazos, figuras familiares, pero fundamentalmente desconectadas de la persona de voluntad de hierro en la que me había convertido. Los observé alejarse en su envejecido sedán familiar, pasando por los jardines meticulosamente cuidados y los vehículos de lujo que definían este vecindario como un lugar al que siempre habían soñado pertenecer, pero nunca lo harían. A la mañana siguiente, desperté en la lujosa suite principal con el sol brillante entrando por las puertas del balcón. Preparé un café en la cocina gourmet y lo llevé a la terraza de la piscina. La vasta vista se extendía a través de las colinas, mostrando toda la ciudad de abajo que apenas comenzaba su rutina de lunes. Mi teléfono zumbó con notificaciones. Peter consultando sobre la propiedad, Gregory preguntando sobre una nueva inversión, mi contadora recordándome los impuestos, la empresa de gestión informando de una renovación de contrato de alquiler exitosa. Mi vida se había convertido exactamente en lo que había diseñado que fuera, independiente, altamente exitosa y completamente mía. Ocasionalmente pensé en mis padres en las semanas siguientes. Enviaron mensajes de texto educados, tratando de mantener viva la conexión. Respondí amablemente, pero impuse fuertes límites. Me invitaron a la cena de acción de gracias. Decliné cortésmente, diciendo con sinceridad que tenía otros planes,
que era pasar el día revisando mis finanzas y planificando la estrategia de inversión agresiva del próximo año. Alrededor de Navidad, supe a través de Holly que habían vendido con éxito su casa por $510,000, menos de lo que esperaban, pero suficiente para liquidar sus deudas y mudarse a un condominio más pequeño. Claramente esperaba que sintiera culpa por no ayudarlos. En cambio, sentí alivio de que hubieran encontrado su propia solución. En enero, 3 años después de que había salido de su casa, conduje por su antiguo vecindario por última vez. Los nuevos propietarios ya habían repintado y ajardinado la propiedad. Parecía fresca y renovada, ya no la estructura cansada que mis padres habían luchado por mantener. No sentí nada al mirarla, excepto una leve curiosidad sobre las renovaciones. Esa noche, organicé una pequeña e íntima cena para mis socios inversores clave y sus cónyuges. Comimos comida de catering en el patio junto a la piscina iluminada, discutiendo las fluctuaciones del mercado y las próximas oportunidades. Nadie preguntó por mi familia o mi pasado. Me conocían solo como Ann, la mujer que construyó una cartera multimillonaria antes de cumplir 33 años. Eso era más que suficiente. Más tarde, después de que todos se habían ido y yo estaba limpiando, me paré en el balcón de la suite principal, mirando el tapiz de luces de la ciudad. En algún lugar, mis padres se estaban adaptando a su nueva y más pequeña vida. Holly probablemente estaba revisando las redes sociales, comparando constantemente sus circunstancias con las de otros. Estaban viviendo las plenas consecuencias de las decisiones que habían tomado años antes, decisiones que parecían menores en ese momento, pero que habían creado catastróficos efectos en cascada que nunca anticiparon. La salud de mi padre se había deteriorado aún más bajo el estrés de la venta y la reducción. Las facturas médicas seguían aumentando y su cobertura de seguro era insuficiente. Mi madre había tomado un trabajo minorista a tiempo parcial a los 63 años para complementar sus ingresos de jubilación disminuidos, porque no habían planeado adecuadamente. El breve matrimonio de Holly había terminado después de 18 meses cuando su esposo se dio cuenta de que venía con más deuda que activos. Se había mudado de vuelta con sus padres en su pequeño condominio de 2 dormitorios, durmiendo en un sofá-cama en la sala de estar, la misma situación que yo me había negado vehementemente a aceptar 3 años antes. El peso total de la ironía no se me escapó. Me habían forzado a salir para crear espacio para Holly, y ahora estaban todos confinados juntos en un espacio que ninguno de ellos deseaba, obligados por la aplastante necesidad financiera en lugar de por una elección amorosa. Escuché estos duros detalles a través de mensajes ocasionales de familiares lejanos que no podían entender mi continua distancia. No ofrecí ninguna explicación. Algunas lecciones profundas solo podían aprenderse a través de la dura experiencia de vivirlas. Miré hacia la magnífica estructura detrás de mí, mi casa, ganada a través de un trabajo implacable, riesgo constante y la negativa total a aceptar las limitaciones de otras personas. Algunos podrían etiquetar lo que había logrado como venganza, pero la venganza implica que el objetivo central era infligir dolor. La verdad era más simple y mucho más completa. Había hecho esto para rescatarme a mí misma. El dolor que sentían ahora era meramente el costo inevitable de las lecciones aprendidas demasiado tarde.